Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube y gracias por estar del otro lado. En este fin de año 2021 con un montón de novedades que me imagino hinchas de Lanús o del fútbol argentino en general quizás vendrán a este lugar a buscar información sobre refuerzos, negociaciones, si se va algún futbolista del plantel del Granate o no. Les anticipo que este video es para hablar de otra cosa, no se vayan, quédense del otro lado, pero para eso ya habrá días durante el mes de enero, pero en esta oportunidad, como les venía diciendo hace algunos videos atrás o en las redes sociales incluso, con ganas de hablar y analizar el ciclo de Luis Ubeldía, algo que quería hacer ya hace un tiempo antes de que llegue el fin de este 2021. Me parece un buen momento para hacerlo, para hablar de toda la etapa del entrenador que, bueno, ya dejó de serlo en realidad, del Granate, después de lo que fue un semestre que ya fue analizado, que como yo les decía en uno de los videos, después de que terminó el partido, mientras está lleno de bichos volando por acá por el calor, en un semestre donde no se cumplieron los objetivos, pero la realidad es que el ciclo Ubeldía obviamente va mucho más allá de esta segunda etapa del 2021 y por eso les propongo que vengan a este video para repasar 10 cuestiones positivas y 10 cuestiones negativas del ciclo de Luis Ubeldía, arrancando por el principio y el primer punto positivo, yendo si les parece uno positivo y uno negativo para ir contrastándolos acá con el machete que me hice. Lo primero positivo tiene que ver con la llegada justamente de Ubeldía, básicamente, con el momento en el que volvió a Lanús después de un largo tiempo en el fútbol del exterior. Era un momento bastante crítico, me animo a decir el más crítico de los últimos 15 años en el Granate probablemente, después de lo que había sido tocar el cielo con las manos o llegar a la cumbre con Almirón y esa final de Copa Libertadores. Digo la cumbre por los títulos y por el ciclo Almirón, más allá de que no se pudo coronar con la frutilla del postre, pero lo de Carboni fue muy caótico, malo y realmente se había complicado con el promedio y Ubeldía casi que no lo dudó, y esa frase que dijo en el momento en que volvió y que quedó grabada para todos, cuando te necesitan en casa tenés que estar, eso ya es sin dudas algo para destacar, ¿no? Porque la verdad es que volvió a Lanús para meter las manos en el fuego y no cualquiera lo hubiese hecho. Entonces bueno, ya no se puede obviar ese punto. Y el primer punto negativo tiene que ver con los clásicos que jugó contra Banfield. Yo, si ustedes recuerdan, si me siguen en el canal, hice un video en la previa del Clásico del Sur de este último, que su registro con el taladro no era para nada bueno, tanto en el primer ciclo como en este segundo, y ni siquiera pudo torcerlo en este último partido que jugó, con los dos más destacados quizás los que jugó en condición de local. En el 19 venía puntero, porque se acuerdan ustedes que había ganado el partido contra Huracán con ese gol de la Vega en Parque Patricio, creo que fue un lunes a la noche, y ahí con ese gol había quedado puntero, y el partido inmediato era con Banfield, que no venía para nada bien, y Lanús no puede hacer valer esa diferencia y termina perdiendo incluso en superioridad numérica. Y ahora en el último que jugó hace un par de meses, también Lanús venía arriba, se jugaba seguir en la pelea, se jugaba la clasificación a la Copa Libertadores, y ante un Banfield bastante flojo, que días después pierde el técnico porque no era bueno lo del equipo del Archu Sanguinetti. Lanús consigue apenas un sufrido empate jugando como local ante uno de los peores equipos del campeonato y siendo Lanús uno de los que venía arriba. Claro, después no lo había justificado nunca con el nivel del juego, pero evidentemente los clásicos volvieron a quedar en deuda para este ciclo de Ubeldía. Volviendo al principio, para volver a hablar de lo positivo, en la semana que llegó, si recuerdan ustedes y si no, lo repasamos, subió a De la Vega, Sinisterra y al Chino Esquivel para entrenarse con la primera, y eso ya trajo algo distinto. Se sabía que Ubeldía, una de las cuestiones más fuertes que tiene el entrenador es la promoción de juveniles, y en ese Lanús donde parecía que no tenía nada, que tenía carencia de fútbol ofensivo tremendo y todo, bueno, llegó Ubeldía y en la primera semana que dirigió a Lanús ya subió a otros juveniles. Después le salió
bien con 2 y mal con 1, si se quiere, porque lo de Sinisterra no terminó prosperando y terminó yéndose a un préstamo, otro préstamo, pero de La Vega y Esquivel, más allá de que Pepo hoy en día o en este 2021 perdió terreno en este último semestre, pero claramente que le salió bien, pero digo, ya eso de llegar y dar una luz de esperanza marcaba de que era correcta la decisión de ir a buscarlo y bueno, después eso obviamente daría pie a un montón de jugadores juveniles promovidos, pero ya esa decisión, ese ojo para renovar un poquito el aire y las expectativas, también me parece inclinan la balanza para el lado de lo positivo. El segundo punto negativo tiene que ver con la Copa Argentina, este torneo que tan esquivo le es a Lanús y por cómo y contra quiénes perdió el Granate en la Copa Nacional, que mide a los equipos de todas las categorías. En el 19, cuando parecía que estaba haciendo una buena campaña, de hecho la estaba haciendo, y tenía una semifinal que a priori era sencilla. Lanús pierde con Central Córdoba en Formosa, ya no me acuerdo dónde fue, estuve en ese partido, pero fue en una provincia del interior, una de las plazas más nuevas de la Copa Argentina, jugando un partido de Lanús muy flojo con el gol, es el zapallazo del Kili Vega de 40 metros, pero más allá del gol de otro partido, la verdad que un rendimiento que no tenía para nada que ver con la actualidad del equipo. Y en un partido que había sido días después de haber perdido el Clásico, ese del que hablábamos hace un ratito, y ahora hace poco perdiendo con Patronato por penales, uno de los equipos de primera división también, igual que Central Córdoba, pero de los que estaba comprometidísimo con el promedio, y bueno, la verdad que no pudo aprovechar esa posibilidad que entrega la Copa Argentina. En el 19 sí, llegando a semifinales, es cierto, pero en el 2021 de pelear por un título en un camino que parecía allanado, digo, después te cruzás con Boca, con River, que se les convierte en un objetivo crucial por la clasificación a Libertadores, pero bueno, la Copa Argentina quedó también, al igual que los clásicos, en el debe de Subeldía. Tercer punto positivo, y tiene que ver todavía manteniéndonos en esos primeros meses, de cómo cambió para empezar a sumar puntos después de sus primeros 3 partidos, porque, si se acordarán ustedes, arrancó con Newell's, River y Racing, no en ese orden me parece, pero el panorama no era bueno, porque llegaba con 3 partidos complicados y 3 derrotas consecutivas le hacían advertir a Lanús y a Subeldía de que la tarea no era para nada sencilla, pero entendió Subeldía que necesitaba ser un equipo sólido de atrás para adelante. Mete línea de 5 o línea de 3 centrales, como quieran decirle, suma el primer punto frente a Atlético en Tucumán y a partir de allí arranca el camino ascendente. Y digo, así como tuvo el ojo para ver y para subir a los 3 juveniles, también entendió, algo que después ya vamos a hablar, llamativamente no lo vio en el último tiempo, que tenía que cambiar algo y empezar a armar el equipo de atrás para adelante. Bueno, y así empezó a sumar los puntos para bueno, cambiar la mano. Y el tercer punto negativo tiene que ver justamente con lo que vino después de ese tiempo, que fue la Superliga 2019-2020, que es quizás la primera gran decepción, aunque claro, lo de la Copa Argentina contra Central Córdoba también lo había sido, pero Lanús llega a la recta final de la Superliga 2019-2020, que es la que termina ganándole Boca a River en la última fecha, a 7 fechas del final, cuando se reanuda el campeonato a fin de enero, creo que era, visitando el Dosí, sabiendo que si ganaba se ponía puntero al menos por un rato, y Lanús lo juega realmente mal. Ese partido que pierde 2-0 en La Feliz, y después le gana a Godoy Cruz, pero empata 4 partidos consecutivos con Argentinos, Newell's, Atlético Tucumán y Estudiantes. Se aleja definitivamente cuando parecía que realmente podía pelear hasta el final, termina perdiendo con San Lorenzo, pero ya también había llegado con un buen plantel, con una buena cantidad de jugadores, digo, estaba Rossi, estaba Muñoz, Sauski, Quiñón, digo, tenía un buen equipo Lanús, pero llamativamente cuando la recta final invitaba a la ilusión, bueno, le terminó dejando apenas una victoria en 7 partidos, algo que a la postre iba a ser algo repetido, figurita repetida.
El cuarto punto de los positivos, siguiendo en el orden cronológico, tiene que ver con que definitivamente, se engancha con el punto anterior, sacó a Lanús de la pelea del promedio. Después de ese partido en el que empieza a sumar en Tucumán, encadena un par de buenos resultados, le gana Patronato ese partido con el gol de Sinisterra y resultados necesarios, triunfos que le dan aire. Y definitivamente cumple el primer gran objetivo, que era alejar a Lanús de la pelea, y quizás uno de los puntos más importantes de sacar a Lanús definitivamente de la pelea por la permanencia. Uno de los puntos más importantes para analizar todo el ciclo. En el final, o ustedes me dejarán sus comentarios a ver si termina siendo más positivo o negativo, quizás al final cuando escuchen todo. Pero bueno, no se puede olvidar que Subeldía llegó con el objetivo de engrosar el promedio, porque realmente empezaba a acechar a Lanús y lo logró su cometido. El punto 4 en lo negativo tiene que ver con la final de la Copa Sudamericana. Ya hablaremos de la Copa propiamente dicha que hizo Lanús el año pasado, después de la pandemia, con muchos puntos positivos, pero la final sin dudas que quedó como una mancha en el ciclo, porque era un partido contra un Defensa y Justicia que no era más en las individualidades, y donde Lanús no reaccionó, le faltó Lautaro Acosta, es cierto, y tuvo errores individuales como el de Alexis Pérez, pero la verdad es que con culpa compartida con los jugadores, como en muchas de las cuestiones a lo largo del ciclo, pero no se puede obviar que no supo cómo ganarle a Defensa y Justicia, que terminó siendo un justo campeón. El punto 5 de lo positivo, y hablando un poco de ese Lanús del 2019 y el 2020, tiene que ver con Marcelino Moreno, porque es, creo, el gran responsable de terminar de hacerle el clic a Marcelino Moreno para que sea uno de los jugadores que se va de Lanús por 7, 8, 9 millones de dólares. No me puedo acordar cuánto fue ahora la cifra, pero lo reconvierte en interno y es el enganche, no en posición de enganche clásica, pero lo puso donde lo tenía que poner. Subeldía le dio la confianza y lo hizo el conductor del equipo y el distinto, y Marcelino Moreno realmente alcanzó su mejor nivel con Subeldía como entrenador, por haberlo puesto en esa posición, quizás en una de las pocas, en unos pocos aciertos en las posiciones más menos habituales en jugadores, que después será un tema para hablar. Pero la verdad es que a Marcelino Moreno lo convirtió Subeldía en la figura que terminó siendo, para después irse vendido a la MLS. Y el quinto punto de los que me anoté en lo negativo tiene que ver con el nivel que mostró el Granate en todo este segundo semestre del 2021, con un plantel donde ya tenía juveniles asentados, donde incorporó refuerzos que estoy convencido son jerarquía para el fútbol argentino. Malcorra, Auski, Morel, más allá de Braguieri, que también puede ser algo más discutible o no, pero no había muchas excusas. Era un entrenador que ya conocía a todo el plantel, más allá de sumar estas piezas, que encima Malcorra se incorporó perfecto, Ángel González se incorporó perfecto, acertó con el Flaco López, pero Lanús, la verdad es que en las 25 fechas que duró el campeonato, ganando, perdiendo o empatando, muy pocas veces mostró un nivel de juego acorde a lo que podía dar y a lo que había conseguido en cuanto a resultados al principio. Después nunca lo justificó y terminó yéndole mal. El punto 6 de lo positivo, lo que tengo es, no sé si no pasó tanto en este último tiempo, o quizás sí y no lo sabemos, pero sí me acuerdo que en el anterior mercado de pases para la temporada 2019-2020 fue importantísimo para terminar de convencer a los refuerzos, hablando, insistiéndoles y haciéndolos sentir importantes y haciéndolos parte del proyecto, y siendo fundamental para que se inclinaran. El caso emblemático es el de Agustín Rossi, que estuvo, no sé, a horas, a un día de firmar con Banfield, hasta que lo llamó Subeldía y lo quiso al arquero de Boca, que después termina convirtiéndose en el arquero que es hoy en Boca. No tengo dudas por la confianza y el nivel que mostró en Lanús, y mucho tuvo que ver ese llamado de Subeldía, y lo propio quizás con Muñoz o con el mismo Auski.
La verdad que metiéndose en esas cuestiones de la negociación para en momentos donde Lanús quizás no tenía mucho desde lo económico, aportar desde ese lado termina siendo importante, y más allá de que fueron todos jugadores que llegaron a Lanús a préstamo con opciones de compra casi imposibles, bueno, era necesario que el Granate se acomodara con un par de jugadores de experiencia, de jerarquía, y tuvo que ver en eso Subeldía. Y el sexto de los negativos tiene que ver con las decisiones que realmente al día de hoy siguen siendo inentendibles con distintos jugadores, y por nombrar un par, Quiñón, que fue muy suplente en la temporada pasada, digo, post pandemia en la 2021, cuando era de los jugadores más regulares de Lanús. Después obviamente termina yéndose en esa decisión de no jugar el último partido, ya terminó el contrato, tenía arreglos ya en la MLS, la transferencia o el contrato que le cambiaba la vida y la carrera, etc. Digo, pero Quiñón era el mejor mediocampista que tenía Lanús junto con Belmonte y no jugaba. Toto Belmonte en este segundo semestre, que increíblemente jugó poco y nada comparado con lo que tenía que haber jugado el mejor jugador de Lanús desde que se reanudó el fútbol post pandemia. La decisión de respetarle el lugar a los jugadores que se quedaron cuando otros se fueron a la selección. Le pasó a Pedro de la Vega, también a Belmonte, y le pasó a ellos dos con Lautaro Morales cuando se fueron a los Juegos Olímpicos. La verdad es que si Lanús tiene jugadores de selección siempre bien predispuestos a cederlos, porque obviamente a Lanús le sirve, al jugador le sirve, y el club forma jugadores para que lleguen al tope de su nivel, y eso significa estar en la selección. Es una ventaja que el primer equipo debe aprovechar y no padecer. Y bueno, increíblemente perdieron sus lugares por irse a la selección, y el propio Subeldía lo reconoció diciendo, hablando del chip, de que necesita cambiar el chip, los jugadores cuando se van a la selección y demás, entra en esto de las decisiones inentendibles. Lo propio con los centrales, bancando tanto tiempo a Burdizo, por ejemplo, no poniendo a Pérez en la recta final de la Sudamericana, o la banca de Thaler por sobre Mati Pérez cuando Thaler había tenido rendimientos bajos. Y quizás sumar también a Lautaro Costa en esto de decisiones inentendibles. Quizás cuesta decirlo por lo que significa Laucha para Lanús, pero lo cierto es que no tuvo un buen semestre, y así todo Subeldía lo bancó casi que sin ningún tipo de cuestionamiento y sin ningún tipo de duda a la hora de armar el 11. Y bueno, y la verdad que termina siendo una de esas decisiones que tuvieron más tintes de capricho que de lógica. Y bueno, y no se puede obviar a la hora de hablar en el lado negativo de la balanza. Otra de las cosas más que positivas, muy positivas, así como hablamos de que sacó a Lanús de la pelea por el promedio, es que se bancó el post pandemia con un montón de juveniles y con los resultados que logró. Porque no cualquiera, y de hecho imagínense que todos los dirigentes acordaron sacar los promedios por el miedo que tenían de lo que iba a ser el fútbol post pandemia, con los problemas económicos que dejó el coronavirus en la Argentina y en el mundo, y eso trasladado a la conformación de los planteles. Subeldía no chistó, se fueron todos, se fue Rossi, se fue Auski, se fue Muñoz, se fue Valenti, se fue Marcelino Moreno, y no llegó nadie. Los refuerzos después de la pandemia fueron Lucas Acosta, un arquero que ni siquiera pidió Subeldía y que terminó siendo suplente, y Alexis Pérez, un central zurdo que sí parecía que llegaba para hacer otra cosa, distinto a lo que se terminó yendo. Pero la verdad es que Lanús jugó sin refuerzos, verdaderamente, y Subeldía se la bancó, y no solo se la bancó, sino que después terminaría haciendo una copa histórica, que será el próximo punto. Pero la verdad es que le faltó ganar un campeonato a Subeldía, todavía no lo hizo. Sí se puede decir que ganó el campeonato económico, algo que probablemente para el hincha no alcance, para el socio quizás sí, y para la dirigencia no tengo dudas que sí. Y Subeldía eso lo hizo, y lo hizo muy bien, cuando más de uno, digo, en el fútbol argentino se le complicó. Y en el punto 7, algo que tiene que ver un poco con lo que hablaba en el punto anterior, decisiones inentendibles, digo, a la hora de poner o sacar jugadores del equipo y demás. Pero también hubo otra cuestión que tuvo que ver con las posiciones casi que inventadas. Porque así como antes destacaba que lo convirtió a Marcelino en un interno izquierdo espectacular para conectar el juego desde la mitad de la cancha en un equipo que tenía un muy buen funcionamiento, Orsini se cansó de jugar como carrilero o extremo cuando es centro delantero.
A Belmonte lo puso muchísimas veces de 5 tapón cuando estaba clarísimo que su mejor rendimiento era como interno pisando el área. A Aude lo puso de 5 todo esta primera recta del campeonato y cuando claramente era lateral izquierdo, y a De la Vega también, si bien es cierto que el Pepo tiene esa característica de ir por afuera, pero estuvo claro siempre que su mejor rendimiento fue libre atrás del 9, así convirtió goles en Tucumán, en ese empate 2-2 que hizo los goles, el gol que le hace a San Pablo, donde jugó por derecha, pero aparece por el centro, y bueno, y jugó mucho De la Vega haciendo ese desgaste al que sí está habituado, por ejemplo, Lautaro Acosta, pero que al Pepo evidentemente no lo terminó de hacer rendir, y bueno, y entró en esto. Quizás se me estaba escapando alguno, pero es algo que termina siendo negativo, la verdad, porque se acumularon estas tipos de decisiones con los jugadores y los lugares de la cancha en los cuales ponerlos, y la mayoría fueron negativos, más allá de eso de Marcelino Moreno. El punto 8 de lo positivo tiene que ver con la Sudamericana histórica que hizo Lanús después de la pandemia, cuando todo pintaba para ser negativo, cuando Lanús y todos los equipos del fútbol argentino estuvieron 8 meses sin jugar, y el primer rival era ni más ni menos que San Pablo, que tenía a Dani Alves, que el fútbol brasileño había sido el primero en Sudamérica en volver, llevaba, no sé, como 3 o 4 meses de rodaje, y va Lanús y se clasifica en el Morumbí, después va Lanús y sortea a la altura de La Paz, jugando el primer partido como visitante, algo que siempre te puede dejar fuera de combate, porque vos podés jugar contra un equipo de La Paz, el primero de local, si sacás una buena ventaja, bueno, después vas a defenderte o a hacer un partido largo y demás, pero jugar el primer partido como visitante no es nada sencillo, y Lanús sacó adelante esa serie, después eliminó a Independiente y a Vélez, y más allá de que queda como punto negativo, ya lo hablamos, la final de la Copa Sudamericana, no se puede obviar que el camino fue de lo mejor del ciclo Subeldía, y con el entrenador como gran responsable, porque encontró el equipo. También se engancha con lo que hablábamos antes del punto positivo que tiene que ver con cómo se bancó el post pandemia y cómo sacó adelante ese equipo, con la aparición de Morales, con la aparición de Café Aguirre, bueno, después con la doble punta de Orsini y San, que le costó ponerla, pero la puso. Digo, mucho tuvo que ver Subeldía en el hecho de haber llegado a la final. Después, increíblemente, no se le pudo dar. En el octavo de los puntos negativos tiene que ver así como lo marqué como algo positivo, esto de que ni bien llegó y empezó a jugar de la manera en que venía Lanús, y se dio cuenta que los resultados no llegaban, y pudo tener esa visión y ese olfato, o esa capacidad en realidad, para cambiar el esquema y cambiar la forma de juego. Nunca lo hizo en el campeonato que se terminó en el segundo semestre. Lanús sufrió a lo largo de todo el año la cantidad de goles en contra desmedida, y nunca lo corrigió Subeldía, y en este torneo en particular nunca lo cambió. O sea, él decía en las conferencias que él sabía que tenía un déficit y que no sabía, o sea, y que si supiera corregirlo lo hubiese corregido, obviamente. Pero digo, por ejemplo, nunca se le ocurrió jugar con 3 centrales, cambiar el esquema. Digo, estaba claro que apostaba al ofensivo, pero bueno, le terminó costando caro, la verdad. No haber probado, por lo menos, porque era imposible que estuviera convencido de que de esa manera le iba a ir bien. Pero bueno, no cambió nunca en este final de ciclo, como sí lo hizo al principio, y bien que lo hizo, porque la verdad es que era negativo. Entramos en los últimos 2 de cada uno de los lados de la balanza, de lo positivo y de lo negativo. El 9 tiene que ver con el 9, justamente, con José San. Fue Subeldía un actor importante, así como decía, de cómo convenció a Rossi, de cómo habló con algunos refuerzos para que terminen inclinándose por Lanús. Fue Subeldía un actor importante para el regreso de San, no solo por convencerlo, por darle lugar, sino que se puede negar que lo convirtió en el goleador que fue. Hizo un equipo que jugara para San, fue el técnico que necesitaba el Pepe para tener el tercer ciclo que tuvo en Lanús, José. Y bueno, y siempre ponderándolo y el Pepe respondiéndolo, ¿no? Respaldándolo. Pero digo, es evidente que una dupla de jugador y técnico
de las que son positivas y qué hubiese sido de este Lanús sin los goles de José Sanz. Bueno, Subeldía fue el que pidió que regresara, el que le dio el lugar, el que le dio la confianza y Sanz se la retribuyó. Quizá con otro técnico no hubiese pasado. Y bueno, el ídolo, el goleador, siguió haciendo gritar al Granate, más allá de algún encontronazo, lo que pasó en la cancha de San Lorenzo y demás. Pero bueno, el penúltimo de los puntos negativos tiene que ver con la pelota parada en contra, que esto sí fue algo que se repitió en todo el ciclo, creo, y que tampoco pudo nunca Subeldía corregirlo, más allá de que obviamente haya tenido mejores o peores centrales, mejores o peores arqueros, más salidores o menos. Pero bueno, también es algo que el entrenador nunca pudo terminar de corregir, marcando Lanús hombre a hombre, todo en zona, mixto y demás. Hasta los últimos partidos sufrió el Granate cada vez que había un tiro libre o un córner para el rival. El último punto de los que me anoté como los positivos tiene que ver con el Flaco López, la última gran aparición y gran apuesta de Luis Subeldía, que ante la ausencia de la Vega por ese viaje a los Juegos Olímpicos, lo vio, lo pidió, en verdad lo vio y lo pidió en el post-pandemia. Empezó el Flaco a tener su lugar cuando Lanús avanzaba en la Copa Sudamericana y se terminó de destapar con la confianza que le termina dando Subeldía de inamovible, más allá de que en ese hubo un partido que lo sacó y después entendió el entrenador que era un jugador que no puede salir y seguramente sea una de las próximas grandes ventas de Lanús, como muchas de las que vaya a tener el Granate de acá a 2 años, muchas tendrán que ver con Subeldía, y así como mencioné a Café Aguirre o a Morales cuando armó el equipo, ni hablar de Aude, de Orozco, bueno, de La Vega, Esquivel, Sinisterra, los jugadores que subió. Digo, lo termina de sentar a Belmonte, Bernabé, Mati Pérez, Valenti, son un montón los jugadores que promovió Lanús, pero el Flaco López como símbolo quizás o como el último gran símbolo de Subeldía. Y la última cuestión de la balanza negativa tiene que ver con cómo dejó escapar la clasificación a la Libertadores en estos últimos 5 partidos de su ciclo, donde se termina confirmando que estaba acabado, en 5 partidos donde empieza ganando y termina perdiendo o empatando, dejando puntos en el camino. La verdad es que estaba todo dado para que el Granate volviera a ese torneo continental tan atractivo para todos los clubes y al que se había empezado a acostumbrar a jugar en los últimos 10 o 12 años, y cuando parecía que estaba muy cerca, increíblemente se le escapó. Se me fue algo largo, creo yo. Quiero leerlos ustedes si llegan hasta acá. En primer lugar les agradezco, obviamente. ¿Qué balance hacen del ciclo Subeldía? Yo hablé de 10 cuestiones positivas y 10 negativas. Quizás me falte alguna de cualquiera de los bandos. Los invito a escribirla y a dejármela como comentario. Creo yo que es difícil, la verdad, separar lo bueno de lo malo, porque es innegable que el principal objetivo para el que vino Subeldía lo cumplió. Después aparecieron nuevos objetivos que no se cumplieron y de mala manera, pero eso tuvo lugar porque lo primero sucedió y realmente era crítica la situación de Lanús cuando se fue el Kelly Carboni. El panorama era oscuro porque había muchos juveniles que a la postre iban a necesitar tiempo, pero que en ese momento quizás no tenían la compañía necesaria porque se habían ido los referentes, porque el Laucha se había empezado a sufrir con las lesiones y demás. Y la verdad es que Subeldía casi que ni lo dudó y volvió al Granate y acomodó las cosas que tenía que acomodar para darle tranquilidad al club, a los hinchas, a la dirigencia, a los jugadores, a todo el mundo, de que la cosa se enderezaba. Después, muchas decisiones de él terminaron haciendo que los objetivos que se plantearon una vez que ese gran problema quedó atrás, no se cumplieran. Y también terminan quedando, sobre todo porque tuvo que ver mucho de lo que pasó en el último año, de estos 3 y medio que estuvo el entrenador. Pero insisto, y si me preguntan a mí, creo que el ciclo termina siendo positivo porque cumplió el gran objetivo y el miedo que todos tenían, me parece, allá en mediados o cuando arranca el segundo semestre de 2018, de que realmente Lanús la pase mal con el promedio, después de haber
estado en las puertas del cielo con la final de la Libertadores, volvió a enderezar el rumbo de crecimiento, de pelear campeonatos, de jugar torneos internacionales, de vender juveniles en cifras importantes y en estar en los primeros puestos del fútbol argentino. No se le dio con un título, quizás se lo merecía más que ninguno, como premio por haber cumplido con ese gran objetivo de evitar la pelea por el descenso. Uno nunca sabe si habrá un nuevo ciclo y si se le terminará dando a Luis Ubeldía. Lo cierto es que se termina en este 2021 una etapa que dio mucho para hablar, con el entrenador que cerró su segundo ciclo con muchas cosas buenas, con muchas cosas malas, pero con el gran objetivo cumplido y otros que se fueron planteando después que claramente no se lograron. Nos fuimos largo, gracias a los que llegan hasta el final. Los invito a suscribirse. En los próximos días seguiremos con un poquito más del balance, pero sobre todo se viene mucho video con el mercado de pases, si es que hay novedades, si es que el Granate va en busca de jugadores para armarle bien el plantel a Jorge Almirón y continuar con esto justamente que dejó asentado Luis Ubeldía. Abrazo grande, gracias por llegar hasta el final y hasta el próximo video.